Genial. Agradecemos a todas y todos los presentes el hecho de estar acá, de participar en este evento FinVic, y de igual forma tenemos el agrado de presentarles el día de hoy a Francisco Martínez, jefe de unidad de apoyo regulatorio del Ministerio de Energía, como también a Juan Pablo Pallero, jefe de desarrollo de industria y minería de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Agradecemos mucho el hecho de que puedan estar acá acompañándonos. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la ley de eficiencia energética, los aspectos generales y la aplicación directa a la industria. Esperamos a todos y todas puedan realizar sus consultas por el chat, que puedan tener sus micrófonos silenciados para que podamos dar inicio a esta jornada. ¿Me escuchan, Juan Pablo, Francisco? Hola, sí, Francisco por acá, te escucho bien. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Igualmente, muchas gracias a todos por la invitación. Acá Juan Pablo Pallero. ¿Nos avisa si es que ya comenzamos con la presentación? Sí, pueden comenzar. Ok, solo te voy a pedir una colaboración para ver cómo puedo compartir pantalla. Vamos a ver acá. Abajo, Francisco, en compartir contenido, en la flechita que se está saliendo de la caja, ahí puedes compartir aplicación pantalla. Perfecto. Muchas gracias. En compartir archivos pueden dejar la presentación para que así puedan utilizar a las dos los controles de la presentación. Y en compartir pantalla ya una sola persona va a poder compartir. Ahí no sé si ya pueden ver mi presentación. Ya, perfecto. Perfecto, bien. Primero que todo, muchísimas gracias, obviamente, a la organización por la invitación a este evento, a todas las presentes que se conectaron el día de hoy a ver este tema que para nosotros desde el Ministerio de Energía y también obviamente ahí Juan Pablo desde la agencia es tremendamente relevante. Creemos que es un tema que no siempre tiene mucha visibilidad, pero afortunadamente en el último tiempo está tomando una fuerza importante porque la verdad es que es un tema tremendamente trascendental para todos los usuarios, pero también para la industria, ¿cierto? La academia y los desarrolladores que pueden participar de este sector y que tiene que ver con la eficiencia energética. Y para eso el día de hoy les tengo una presentación que resume de forma bien concisa cuáles son los contenidos de la ley de eficiencia energética que se publicó recientemente. Después de varios años de tramitación, afortunadamente ya tenemos nuestra primera ley de eficiencia energética y cómo hacer la implementación de esta ley, donde hay muchas actividades en bastantes sectores, mucho trabajo todavía por hacer. Obviamente esta ley no es el hito final, sino que recién es el puntapié inicial para seguir trabajando. Así que la idea es contarles un poco qué es lo que se nos viene en los próximos años. En primer lugar, mencionarles por qué es importante hablar de eficiencia energética. ¿Ya? La eficiencia energética tiene un montón de beneficios, ¿cierto? No solo desde el punto de vista económico, porque permite generar ahorro, ¿cierto? Para quien la utiliza, ya sea usuarios residenciales, industriales, comerciales, etcétera, pero también presenta un montón de otros beneficios desde el punto de vista ambiental, por la reducción de emisiones que eso permite, desde el punto de vista de independencia energética, ¿cierto? De importación de combustibles desde el extranjero, o sea, tiene una serie de beneficios en general que podemos aprovechar, y este en particular tiene que ver con cuál es el aporte que nosotros esperamos que haga la eficiencia energética en esta meta que ya nos pusimos como país, ¿cierto? Que es alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, y donde nosotros estimamos que la eficiencia energética aporte un 35% de la reducción de emisiones que necesitamos para alcanzar esa meta. O sea, la eficiencia energética hoy va a aportar incluso más que las energías renovables, que la electromovilidad o que el hidrógeno o que otras medidas. Va a ser una de las principales medidas que nos va a permitir alcanzar esta ambición climática. Además de que una meta que hemos, perdón, una medida que hemos identificado que es positiva desde el punto de vista económico. ¿En qué sentido? De que finalmente, si bien vamos a tener que hacer inversiones, ¿cierto? Para ser más eficientes, finalmente los ahorros económicos que obtengamos van a ser mayores, por lo tanto, va a ser una medida que además va a ser costo efectiva desde el punto de vista del país. Para entender cuáles son los desafíos que tenemos en eficiencia energética hay que recordar un poquito como país cómo consumimos la energía. Y este gráfico es bastante decidor porque aquí les muestro lo que nosotros denominamos como los 3/3, ¿cierto?, del consumo energético del país. Por un lado tenemos la mayor parte del consumo asociado al sector de industria y minería, ¿cierto? Un 38% de la energía se consume en ese sector. Recordar que acá estamos hablando de energía en general, no solo energía eléctrica, sino que energía en todos sus ámbitos. Es por eso que
El otro actor principal en el consumo del país tiene que ver con el sector transporte, donde además tenemos un alto porcentaje de combustibles fósiles, ¿cierto?, que se utilizan para el transporte, sobre todo terrestre. Y el tercer gran actor de esta torta de consumo energéticos tiene que ver con el sector residencial, público y comercial, todo el consumo que se hace dentro de las edificaciones, ¿cierto?, tanto a nivel residencial como también de otros sectores. Entonces, entendiendo que estos son los tres grandes sectores o los tres grandes consumidores del país, es que justamente la ley y todo el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años se ha enfocado en abordar los desafíos de cada uno de estos sectores. Antes de entrar de lleno en la ley, hacer un breve repaso de algunos avances que hemos tenido en eficiencia energética en los últimos años y que son previos a la ley, porque si bien la ley es un excelente hito y nos da un impulso, ¿cierto?, para seguir trabajando, no es lo primero que hacemos en eficiencia energética, llevamos varios años trabajando y en distintas áreas. Por ejemplo, ya mencionábamos que uno de los principales actores que consume energía es el sector industria y minería. Tenemos entonces varios programas asociados al fomento de sectores productivos. Por ejemplo, se han hecho apoyos de cofinanciamiento para la implementación de sistemas de gestión de energía, que ya vamos a hablar un poquito más de esos sistemas durante la presentación, para empresas. Además, han capacitado más de 2.500 profesionales en pequeñas y medianas empresas con más de 250 asistencias técnicas. Y además tenemos algunos reconocimientos, ¿cierto? Algunos sellos, por ejemplo, el sello hoy de excelencia energética, antes de eficiencia energética, donde han participado casi 50 empresas con ahorros de casi 1 terawatt hora, que además es un reconocimiento nacional que también puede utilizarse para obtener reconocimientos internacionales, ¿cierto? En el caso de empresas que tienen intercambios en el extranjero. En el sector de edificaciones públicas también hemos tenido importantes avances, se han hecho intervenciones en más de 140 edificios en medidas de eficiencia energética y energías renovables. También se han capacitado más de 3.000 funcionarios públicos, ¿cierto?, para actuar como gestores energéticos en su institución. Y hoy en día estamos haciendo un programa tremendamente relevante de mejoramiento energético de escuelas, ¿cierto?, de reacondicionamiento térmico, no solo para implementar medidas de eficiencia energética, sino incluso para mejorar la calidad de vida de los estudiantes que tienen que ir a estudiar a esas escuelas, mejorando su confort térmico. También algunos programas educativos, tanto a nivel ciudadano como a nivel de educación formal. Hemos trabajado para incluir la eficiencia energética en la educación formal desde educación preescolar hasta educación superior. Pero también hemos tenido una participación y actividades más bien ciudadanas, ¿cierto?, a través de talleres de formación ciudadano desarrollados a lo largo de todo el país, con hoy en día más de 300.000 kits eficientes que se han entregado a distintas familias para que internalicen dentro de su vida diaria un uso eficiente y responsable de la energía. Y respecto a temas de etiquetado y estándares, bueno, hemos avanzado en etiquetado de artefactos, que probablemente es lo que la mayor cantidad de la gente conoce, ¿cierto? Ya tenemos casi 30 artefactos con etiquetado de eficiencia energética que representan el 80% de los consumos del hogar. Tenemos también etiquetas para los vehículos livianos y medianos, por lo tanto ahí los usuarios pueden usar esta información para tomar mejores decisiones de compras, ¿cierto?, de artefactos, de vehículos. Y también tenemos hoy en día, a partir de la ley, ya lo vamos a contar, la calificación y certificación energética para las edificaciones, ¿cierto? Eso es parte de lo que incluyó esta ley de eficiencia energética. Finalmente, respecto a estándares mínimos, bueno, en términos de artefactos también tenemos varios que tienen un estándar mínimo, un elemento en la etiqueta que le sirve al usuario para decidir qué artefacto comprar, pero además tenemos ciertos estándares mínimos que aquellos artefactos que no los cumplan no se pueden comercializar en el país. Y en el caso de las viviendas también, a través del MIMBU, de la Ordenanza de Urbanismo y Construcción, se incluyen estándares mínimos de aislación térmica para las viviendas. Entonces, entendiendo un poco el trabajo que se había hecho previo a la ley, voy a entrar de lleno a cuáles son las principales materias de la ley. Y la verdad es que se van a dar cuenta que los ejes principales de la ley tienen que ver bastante con cuáles son los principales sectores que consumen energía. Esa fue la visión que se tuvo en su minuto. Entonces, en primer lugar, la ley tiene 4 grandes ejes y algunos otros contenidos más específicos. El primer gran eje, que es un poco más general, más macro, tiene que ver con este concepto de institucionalizar la eficiencia energética en el país. Ya les voy a explicar más detalle de cada uno, pero en el fondo implica incorporar dentro de todos nuestros procesos, dentro del ADN de la ciudadanía, el concepto de la eficiencia energética. Y los otros 3 ejes tienen que ver bastante con los 3 sectores que consumen energía, ¿cierto? Sabíamos que el mayor consumidor es la industria minería, por lo tanto tenemos un eje de gestión energética para los grandes consumidores. Teníamos otro sector que era
residencial, público y comercial, que principalmente consumen edificaciones, por lo tanto hay un eje de etiquetado energético en las edificaciones, y finalmente teníamos como tercer gran consumidor el transporte, ¿cierto? Entonces, por eso la ley tiene como eje el incorporar estándares mínimos de eficiencia energética para vehículos. Entonces, de esa forma abordamos los tres grandes sectores que consumen energía en nuestro país. Otros contenidos de la ley más específicos, se promueve la gestión de energía en el sector público, ¿cierto? Para seguir dando el ejemplo de parte del Estado. Se permite regular la interoperabilidad de vehículos eléctricos, esto para potenciar también la incorporación de este tipo de vehículos al parque vehicular. Algunos beneficios adicionales como la depreciación acelerada para vehículos eléctricos, y también se permite desarrollar la normativa para el hidrógeno, que ya habrán escuchado en varias actividades, que se potencia como uno de los principales desarrollos del país en términos de sustentabilidad. Entonces voy a entrar un poquito en detalle en cada uno de estos ejes para que entiendan mejor de qué se tratan, qué es lo que queremos lograr y en la práctica qué es lo que vamos a hacer realmente con cada uno de estos puntos. Respecto a la institucionalización, lo que establece la ley es que nosotros tenemos que ponernos ciertas metas, ciertos objetivos y desarrollar planes para constantemente ir monitoreando cómo avanzamos como país en eficiencia energética. Y para eso, lo que se indica en el proyecto es que el Ministerio de Energía tiene que elaborar cada 5 años un Plan Nacional de Eficiencia Energética, que en el fondo va a ser nuestra hoja de ruta, ¿cierto? Que vamos a ir actualizando constantemente para no perder el norte de hacia dónde queremos ir en términos de eficiencia energética. Para poder elaborar ese plan, obviamente hay que incluir procesos participativos. Esto no lo va a hacer el ministerio por sí solo, sino que tenemos que invitar a toda la ciudadanía, a las distintas instituciones que están involucradas en esta materia y construir un plan en conjunto, y que luego además tiene que ser sometido al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para que tenga una mirada multisectorial, no solo desde el punto de vista de energía, sino que desde el punto de vista de medio ambiente, de transporte y de todos los ministerios que conforman ese consejo. ¿Y qué es lo que tiene que contener? Primero tiene que enfocarse en los distintos sectores que consumen energía, ¿cierto? Que los mencionaba un poquito antes: residencial, artefactos, edificaciones, el transporte, las ciudades en general, los sectores productivos, etcétera. Algunas medidas más transversales como la educación, la capacitación, ¿cierto? Pero además tiene que establecer concretamente metas de corto, mediano y largo plazo, y cuáles son los planes, programas y acciones que tenemos que elaborar para poder cumplir esas metas. Por lo tanto, como les decía, esta viene a ser un poco una hoja de ruta de hacia dónde nos tenemos que mover como país en términos de eficiencia energética. Respecto de la forma de implementar este artículo, este eje, las metas en particular tienen que establecerse también para estos consumidores, lo que la ley establece como consumidores con capacidad de gestión de energía, que son los grandes consumidores, las empresas que consumen mucha energía y por lo tanto tienen un potencial de ahorro energético importante. Y se pueden diferenciar también según sector o nivel de consumo de energía u otras variables que define el ministerio. Y muy importante, ya les mencionaba antes, la coordinación interministerial. Nosotros, de hecho, les voy a contar cómo hemos ido trabajando el primer plan, digamos, que está hoy en día en desarrollo, pero ya les pedimos a cada ministerio que cuenta con normativa asociada a eficiencia energética que nos informe efectivamente de qué actualizaciones ellos tienen a la vista a futuro, de modo que eso se incorpore dentro del plan. Respecto al primer plan, ya les mencionaba un poco que hoy en día nos encontramos desarrollando este primer Plan Nacional de Eficiencia Energética, y la ley establece que al menos este primer plan tiene que establecer una meta de reducción para el país de la intensidad energética en un 10% al año 2030 respecto del año 2019, y además tenemos que contemplar una meta para los consumidores con capacidad de gestión de energía, las grandes empresas, de también su intensidad energética en al menos un 4%. Entonces, esas son dos metas mínimas que tenemos que poner, pero por supuesto que en este proceso estamos definiendo bastantes otras medidas y metas adicionales que nos permitan avanzar en este tema. Perdón, antes de pasar al eje 2, solo comentarles en qué estamos hoy. Nosotros desde marzo en adelante y hasta ahora hemos cumplido con bastantes etapas que nos han permitido elaborar este primer plan. Tuvimos un llamado a un proceso participativo, más de 1000 personas se inscribieron en ese proceso. Tuvimos varias mesas de trabajo por temática, por los distintos sectores, y actualmente nos encontramos elaborando el borrador de este primer Plan Nacional de Eficiencia Energética, que nosotros esperamos pronto sacar a consulta pública, cosa que también toda la ciudadanía pueda revisarlo y darnos su opinión, ¿cierto? Y sus recomendaciones de qué se podría mejorar de ese plan, antes de que
lo sometamos al Consejo de Ministros para la sustentabilidad. Respecto al segundo eje, grandes consumidores. Acá los grandes consumidores van a tener dos grandes obligaciones. Primero, de informar anualmente sus consumos, de forma que vamos a levantar toda la información que necesitemos para entender cómo se está consumiendo la energía por parte de las grandes empresas, ¿cierto? Con esa información que nos envían anualmente, el Ministerio de Energía va a establecer cada 4 años los criterios de qué empresas deben seguir reportando. Al menos empresas que consuman más de 50 teracalorías al año, esto es de cualquier tipo energético, nuevamente, no solo energía eléctrica, sino que energía en general, van a tener que informar sí o sí. Pero además de esas empresas, el Ministerio puede definir otros criterios, por ejemplo, por el tamaño de ventas o la cantidad de trabajadores, etcétera, las empresas que tienen que reportar. Nosotros actualmente ya publicamos el primer decreto, donde se establecen los criterios de las primeras empresas que van a tener que reportar, y por lo tanto hoy en día las empresas ya pueden verificar si cumplen con esos criterios y por lo tanto van a tener la obligación de empezar a reportar cuando esté vigente este artículo. Las que se dejan fuera son las empresas de menor tamaño, ¿cierto? Acá nos estamos enfocando siempre en las grandes empresas, que son los mayores consumidores del país. Y en el caso de las empresas que consuman sobre 50 teracalorías al año, que la ley las denomina como consumidores con capacidad de gestión de energía, esas empresas además van a tener que realizar una gestión activa de su energía. ¿Y cómo? Implementando un sistema de gestión de energía dentro de sus instalaciones de consumo, ¿ya? ¿Qué es un sistema de gestión de energía? Después probablemente vamos a entrar un poquito más en detalle. Básicamente un sistema que debe establecer una política energética, ¿cierto? Se tiene que establecer objetivos, metas y también los planes de acción de cómo se van a cumplir esas metas dentro de la empresa, así como los indicadores de desempeño, ¿cierto? Para ir midiendo y verificando que se está avanzando en términos de eficiencia energética. Y adicionalmente las empresas van a tener que además contar con un gestor energético, que va a ser el rol obviamente de contraparte, que se va a encargar de informar cómo va avanzando el sistema de gestión de energía dentro de la empresa. Para verificar que efectivamente estos sistemas están funcionando de forma correcta, se van a ir haciendo auditorías a las empresas cada 3 años para comprobar que están funcionando y manteniéndose de forma adecuada. Ahora, estos sistemas de gestión de energía se pueden implementar de dos formas. Alguien podría implementarlo a través de un sistema certificado, ¿cierto? Por ejemplo, el más conocido el día de hoy es la ISO 50001, ¿cierto? Que es un sistema o una norma de implementación de sistemas de gestión de energía que está certificada a nivel internacional. O podrían hacerla de forma no certificada, cumpliendo con todos los requerimientos que define el mismo reglamento, que ya les voy a contar en qué estado está. Y todas las empresas que deban implementar estos sistemas tienen que hacerlo dentro de un plazo de 12 meses desde que se les informa que son consumidores con capacidad de gestión de energía. Eso se hace a través de una resolución. Y por lo tanto van a tener un año para tener estos sistemas funcionando una vez que ellos ya saben que tienen que cumplir con esta obligación. En el caso de las empresas que consuman entre 50 y 100 teracalorías, empresas, digamos, medianas, ¿cierto? No las más grandes, van a tener 12 meses adicionales para la primera vez que tengan que implementarlo. Pero en general, después de ahí en adelante, cada vez que una empresa se le informe que está catalogada como consumidor con capacidad de gestión de energía, va a tener un año para implementar el sistema. Algunos detalles: ese sistema tiene que abarcar al menos el 80% del consumo energético total de la empresa. Y va a tener que mantenerse vigente mientras sea catalogado como consumidor con capacidad de gestión de energía, o si en la eventualidad de que en un año deje de serlo, por ejemplo porque bajó sus consumos bajo los 50 teracalorías al año, va a tener que igual mantener ese sistema durante un año adicional después de que dejó de ser catalogado como tal. Finalmente, es la SEC la que va a fiscalizar y sancionar a las empresas en caso de que no cumplan. ¿A qué me refiero con que no cumplan? Por ejemplo, que no implementan el sistema de gestión de energía o que el sistema que implementen no cumpla con los requerimientos mínimos del reglamento. Por lo tanto, ellos van a fiscalizar efectivamente esos plazos. Acá muy importante los plazos de implementación, ¿cierto? Primero, nosotros como ministerio teníamos 6 meses desde que se publicó la ley para dictar el primer decreto con los criterios que determinan qué empresas deben reportar. Ese criterio ya está publicado, está en el diario oficial, les podemos compartir el enlace, pero ese criterio ya está listo. Las empresas hoy en día ya pueden verificar si cumplen o no con los criterios, y si los cumplen, entonces van a tener que anualmente reportar sus consumos de energía. Luego, dentro de 12 meses desde que se publicó la ley, o sea, la ley se publicó en febrero, hasta febrero del 2022, tenemos plazo nosotros para dictar el reglamento
relativa a este artículo, que en el fondo coloca las reglas, ¿cierto? ¿Cuáles son los criterios mínimos que tienen que cumplir estos sistemas de gestión de energía? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuáles son los plazos? Etcétera. Ese reglamento hoy día lo elaboramos, pasamos por un proceso de consulta pública, recibimos observaciones en esa consulta pública y hoy en día ya se encuentra dictado y en Contraloría, y tenemos que esperar a que Contraloría lo revise, vea si tiene algunas observaciones y lo tome de razón. Y luego de que Contraloría tome de razón ese reglamento, el reglamento se publica y desde que se publica empieza a contar el plazo que está acá en el punto 3, de que las empresas tienen que empezar a reportar sus consumos de energía en un plazo de 3 meses desde que se publique el reglamento. ¿Ya? Entonces, el reglamento se publica, pasan 3 meses, las empresas nos reportan su energía. Con ese reporte nosotros podemos identificar quiénes son consumidores con capacidad de gestión de energía y una vez que los identifiquemos y les informemos, van a tener un año para implementar el sistema de gestión de energía. ¿Ya? Esa es un poco la secuencia de acciones que tiene que pasar para que la ley se implemente. Y después en régimen permanente, año a año, vamos a estar revisando los reportes de consumo de las empresas y notificando a las empresas que efectivamente cumplan con los criterios de ser un consumidor con capacidad de gestión de energía. Respecto del segundo eje, hoy en día las edificaciones consumen casi un cuarto de energía del país, lo veía un poco más arriba, y parte importante de ese consumo se destina a calefacción. Entonces, lo que establece la ley es que todas las viviendas, edificios de uso público, edificios comerciales y edificios de oficina tienen que contar con una calificación energética, que esto es muy similar a la etiqueta de eficiencia energética que ustedes pueden ver en los artefactos, que en el fondo, ¿para qué sirve? Para que el usuario tenga mejor información al momento de tomar una decisión, por ejemplo, de compra de la vivienda o el día de mañana de arriendo de la vivienda, ¿cierto? Y efectivamente comprenda qué tan eficiente es esa edificación que ellos van a utilizar, ya sea para vivir o para usos comerciales o de oficina. Esta calificación va a ser obligatoria para poder obtener la recepción final o definitiva de la vivienda. Por lo tanto, las viviendas nuevas no van a poder obtener esta recepción si es que no hacen esta calificación energética. Y además, como en muchos casos, las viviendas se tienden a vender antes incluso que construidas, ¿cierto? En verde, en blanco, se puede obtener una precalificación energética para que efectivamente esa precalificación sea la que se informe a los usuarios si es que la edificación aún no está construida. Esta norma va a aplicar para edificaciones nuevas, de forma obligatoria. O sea, todos los edificios nuevos, ya les voy a contar los plazos, van a tener que contar con esta calificación energética. Los edificios antiguos, los ya construidos, no lo tienen que hacer obligatoriamente, pero siempre lo pueden hacer voluntariamente. Por ejemplo, si alguien quisiera vender una vivienda o arrendarla, siempre igual puede calificarla energéticamente para que esa información se la entregue al usuario que va a arrendar o a comprar esa edificación. La etiqueta que surja de esa calificación, que un poco parecía a la etiqueta que pueden ver en los artefactos, ¿cierto? Tiene que incluirse en toda publicidad de venta. Entonces las empresas no van a poder vender edificaciones, viviendas, por ejemplo, departamentos, sin contar con la etiqueta, ya sea de calificación o precalificación, dependiendo si el edificio o la vivienda está construida o no. Esta norma se les va a aplicar a empresas constructoras e inmobiliarias. En el fondo lo que se busca acá no es que esto sea obligatorio para la autoconstrucción, ¿cierto? Las personas que construyen su propia vivienda, sino que para aquellas que se dedican a construir para realizar estas edificaciones, como las constructoras y las inmobiliarias, pero también va a ser aplicable al Serviu en las viviendas que ellos construyan directamente. Para que esto funcione, se tiene que crear un registro de evaluadores, que en el fondo van a ser los profesionales que van a realizar las calificaciones energéticas. Por lo tanto, tienen que tener cierta capacitación, cierto conocimiento, y van a tener que estar efectivamente aprobados dentro del registro para poder calificar las edificaciones. ¿Cómo funciona esto? Como les mencionaba, esto muy parecido al etiquetado de los artefactos, ¿cierto? Donde el objetivo acá es informar al usuario. Esto no es un cumplimiento mínimo, porque el estándar mínimo está en las normativas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto? Que son los estándares mínimos de construcción. Esto es información para que el usuario pueda tomar una mejor decisión. Entonces, si ustedes se fijan, este es un ejemplo donde está un poco la etiqueta que está actualmente disponible de forma voluntaria. Y lo que sucede es que, claro, los niveles más bajos son solo el cumplimiento del estándar. Recordemos que el estándar se iba actualizando en el tiempo. Hay viviendas que están con estándares antiguos, porque se construyeron de forma previa. Hoy en día está a puertas de salir un nuevo estándar, digamos, de construcción. Y ya los niveles superiores tienen que ver con viviendas que son más eficientes que el estándar, ¿cierto? Ese es un poco el concepto.
Y como les mencionaba, como hay muchas empresas que comercializan las viviendas antes de construirlas, por eso se crea esta precalificación energética, pero que de todos modos, una vez que el edificio o la edificación esté construida, igual van a tener que sacar la calificación definitiva e informársela al usuario, ¿ya? Entonces, en toda publicidad de venta, sea antes o después de la construcción, siempre el usuario va a tener que tener a la vista esta etiqueta de eficiencia energética de las edificaciones. ¿Cuáles son los plazos? Primero acá hay que reglamentar este proceso. Entonces, hay 3 grandes reglamentos que tienen que salir. En primer lugar, el reglamento de calificación energética de las viviendas, que tiene que salir en un plazo de 12 meses desde que se publicó la ley. Tiene que dictarse para mandarse a Contraloría. Ese reglamento ya se sometió a consulta pública por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y hoy en día está en revisión de las observaciones de la consulta. Esperamos que pronto se pueda ingresar a Contraloría. Situación similar pasa con el reglamento de evaluadores energéticos, ¿cierto? De los profesionales y qué requisitos van a tener que cumplir para poder calificar energéticamente las edificaciones. También hay un plazo de 12 meses, también ya salió a consulta pública, esa consulta finalizó y hoy en día se están revisando las observaciones para poder ingresar a Contraloría ese reglamento. Y finalmente, lo que tiene más plazo tiene que ver con las otras edificaciones, las de uso público, comercial y de oficina, que hay un plazo de 36 meses para sacar ese reglamento, porque se requiere algunos análisis previos. Por lo tanto, se está trabajando también en todos los análisis para poder elaborar esos reglamentos. Luego de que salgan los reglamentos, y aquí es muy importante que los reglamentos se elaboran, se ingresan a Contraloría, y después de que Contraloría los toma de razón, se publican. Luego de que el reglamento de vivienda se publique, 12 meses después, va a ser obligatorio que todas las constructoras inmobiliarias incorporen o califiquen sus viviendas para todo lo que les mencioné antes, para obtener la recepción definitiva y también para poder comercializarlas. En el caso de los edificios públicos también van a ser 12 meses, pero después de que salga su respectivo reglamento. Y finalmente, en el caso de las viviendas construidas por los Serviu, dentro de los decretos de ese tipo de proyectos se pueden extender estos plazos hasta por 12 meses adicionales. Pero para el caso de viviendas privadas, ¿cierto?, elaboradas o construidas por inmobiliaria o constructora, el plazo va a ser de 12 meses desde que se publique el reglamento, que nosotros esperamos que sea lo más pronto posible. Finalmente, el último eje que tiene que ver con transporte, lo que busca el proyecto es promover la renovación del parque vehicular con vehículos más eficientes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a establecer estándares mínimos de eficiencia energética, pero esto es un poco distinto a lo que sucede con artefactos, donde el estándar lo tiene que cumplir cada artefacto. O sea, un artefacto que no cumpla con ese estándar mínimo no se puede comercializar en Chile. Acá la diferencia es que el estándar se va a fijar para el parque de vehículos. Entonces, los responsables, que son los importadores y representantes que venden un conjunto de marcas, ¿cierto? Venden varias marcas y modelos, en el promedio de esas marcas que ellos vendan, van a tener que cumplir con el estándar mínimo. ¿Qué implica eso? Que, por ejemplo, si vendieran un vehículo que no cumple el estándar, van a tener que compensar eso vendiendo otros vehículos que sobrepasen el estándar, para que en términos promedios se logre un parque vehicular más eficiente. La forma de medir el estándar ya está en la ley y es en kilómetros por litro de gasolina equivalente. Entonces, todos los energéticos, independiente del tipo de vehículo, se llevan a ese valor común, que en el fondo es un indicador de energía. Pero igual se tiene que informar su equivalencia en gramos de CO2 por kilómetro, digamos, para ver efectivamente cuánto además se reduce en emisiones. Además, hay un incentivo adicional a los vehículos eléctricos y cero emisiones, porque cada importador o representante que venda un vehículo eléctrico cero emisiones va a poder contarlo hasta 3 veces para el cumplimiento del estándar. O sea, es como si en vez de haber vendido uno, es como si hubiese vendido 3 para efecto de ese promedio que se va a calcular para ver si cumplen o no cumplen con el estándar mínimo. Entonces eso impulsa, digamos, que los mismos importadores y representantes busquen mecanismos de poder comercializar más vehículos eléctricos. Respecto de los plazos, acá también hay plazos para sacar las resoluciones que fijan los estándares. Para el caso de vehículos livianos son 12 meses desde que sale la ley, por lo tanto hasta febrero del 2022. Nosotros ese primer estándar ya hemos trabajado bastante y tenemos una primera versión que vamos a sacar a consulta pública prontamente. Para el caso de vehículos medianos son 36 meses y para el caso de vehículos pesados son 60 meses. Luego de que se publican las resoluciones, hay un plazo, establece la ley un plazo de 12 meses, de 24 meses para que las empresas ya tengan que empezar a cumplirlo.
¿Y qué pasa si no lo cumplen? Efectivamente, los importadores o representantes de cada marca van a tener una sanción, ¿cierto? Van a tener que pagar una multa por el hecho de no haber cumplido con el estándar mínimo del parque de vehículos que ellos comercializaron. Entonces, un incentivo a que ellos traigan al país vehículos más eficientes de los que están trayendo actualmente. Además, con el guiño de potenciar también la electromovilidad. Y un poco los elementos que les mencionaba antes, hay otros contenidos bien específicos en el sector público, hay obligaciones para que todos los organismos del Estado informen cuánto consumen, cosa de buscar cuáles son las brechas y los espacios de mejora en ese consumo energético. La interoperabilidad básicamente nos da facultades para sacar un reglamento asociado a la interoperabilidad que tiene que ver con facilitar el acceso y la conexión de los vehículos a la red de carga, ¿cierto? Para vehículos eléctricos. Este reglamento tiene 12 meses para ser dictado y ya estamos avanzando en la elaboración, esperamos prontamente sacarlo a consulta pública. Existe también un beneficio tributario, sobre todo para las empresas, de poder hacer una depreciación acelerada de los vehículos cero emisiones. Eso se tiene que hacer a través de una resolución del Servicio de Impuestos Internos que ya está publicada, por lo tanto esto ya está vigente. Hoy en día las empresas ya pueden aplicar una depreciación acelerada para vehículos sin emisiones, lo cual es un incentivo tributario. Y finalmente se da esta facultad general al Ministerio para normar el hidrógeno como energético y se está trabajando en los análisis de qué regulación se necesita para impulsar esa industria. Finalmente, ¿qué es lo que hemos estado trabajando este 2021? Hemos estado elaborando el primer Plan Nacional de Eficiencia Energética. Ya les comentaba que prontamente vamos a sacar la consulta pública, porque ya hicimos el proceso participativo de ese plan. De todos modos, hay una página web, en la página del Ministerio hay un sitio donde está toda la información y eso incluye el material en el que se trabajó y los videos de las sesiones que se trabajaron en el proceso participativo de este primer Plan Nacional de Eficiencia Energética, así que también pueden revisarlo ahí. Respecto a los grandes consumidores, ya salió el decreto que fija los criterios de las empresas que deben reportar sus consumos y el reglamento ya se encuentra en Contraloría, así que esperemos que pronto eso ya se tome razón y esté vigente. En edificaciones, como les dije, ya esperamos ingresar pronto a Contraloría los reglamentos de vivienda y de valores energéticos. En el caso de estándares vehiculares, prontamente esperamos salir a consulta pública con el primer estándar para vehículos livianos. Y finalmente, en el caso de interoperabilidad, también prontamente esperamos salir a consulta pública con el reglamento de interoperabilidad. Entonces, la verdad es que ha sido un año bien intenso de implementación de la ley, pero obviamente nuestro objetivo es que la ley esté vigente lo antes posible, se empiece a implementar, porque esperamos que efectivamente tenga una importante contribución al objetivo de carbono neutralidad que nos hemos propuesto como país. Eso por mi parte, quise darles un barrido muy general. La verdad es que la ley tiene muchos contenidos, pero la idea era darles un panorama general y obviamente ahí si tienen consultas podemos abordarlas más adelante. Eso por mi parte, no sé si veo que hay algunas consultas en el chat, pero no sé si pasamos primero a la presentación de Juan Pablo. Ahí me avisan desde la organización cómo nos coordinamos. Como ustedes prefieran, en verdad. Tenemos por lo menos una pregunta acá que... Sí, procedamos, Francisco, dale, si quieres contéstala. No, ya, hay solo dos, así que puedo aprovechar de contestarlas, después igual al final podemos tener un espacio adicional. Dice, ¿podrá existir un plan de certificación para empresas? A ver, hoy en día, el caso de eficiencia energética, que es un poco la temática que estábamos revisando ahora, efectivamente las empresas van a poder implementar sistemas de gestión de energía que estén certificados y por lo tanto eso sí es un sistema de certificación al cual pueden ellas optar. Esto obviamente es obligación para las grandes empresas, pero eso no significa que las pequeñas empresas no puedan hacerlo también, ¿cierto? De forma voluntaria. Y nosotros dentro del Ministerio tenemos algunos programas para apoyar a pequeñas empresas a que efectivamente avancen en implementación de sistemas de gestión de energía. Por lo tanto, efectivamente tenemos algunos programas dedicados a eso, digamos, a hacer el apoyo técnico para que esas empresas se puedan certificar. En términos de energías renovables, claro, está un poquito fuera el scope, pero también tenemos varios programas, en la página del Ministerio los pueden encontrar, para ayudar a empresas a que puedan implementar soluciones de energías renovables, ¿cierto? Tenemos el programa Ponle Energía tanto a tu pyme como a tu empresa, son dos programas, y pueden entrar a mirar ahí esa información. Respecto del plazo, ahí mencionaban 12 meses que se cumplen en febrero de 2022. Efectivamente, todos los plazos de dictación de reglamentos se cumplen en febrero, pero nosotros esperamos que todos estén dictados mucho antes que eso. O sea, por ejemplo, el de grandes empresas ya se dictó, falta que Contraloría lo revise para que se publique, y nosotros esperamos que la mayor parte de los reglamentos se dicten antes de ese plazo de los 12 meses, cosa que la ley se implemente lo antes posible.
Y me parece que por el momento están solo esas preguntas. Si aparecen las podemos abordar al final después de que... Así que te doy el pase, Juan Pablo, para que puedas iniciar tú. Súper, muchas gracias. Un momentito. Bueno, las consultas que se hagan desde ahora las podemos dejar para el final. Perfecto. Se ve bien mi presentación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Ahora sí. Ok. Bien, continuando con lo que dijo Francisco, voy a hablar básicamente o hacer un poco la bajada de lo que tiene que ver el artículo 2, ¿cierto? De la obligatoriedad que van a tener los consumidores con capacidad de gestión energética en el marco de la ley de eficiencia energética y contar un poquito el contexto de qué son los sistemas de gestión, qué meta persiguen, cuál es el objetivo y bueno, un poquito también de contexto a nivel general. Como ustedes saben, bueno, la Agencia de Sostenibilidad Energética es la ex Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Nosotros fuimos creados en el año 2010 por la misma ley que crea al Ministerio de Energía. Y una de las cosas que hacemos es básicamente promover, fortalecer y consolidar el uso en general eficiente de la energía en el marco también, obviamente, de la sostenibilidad, considerando también otros aspectos, como es hoy día, por ejemplo, el proceso de transición energética. Como ustedes comprenderán, la energía o la forma de ver la energía no es la misma hoy día. Ya estamos abandonando esos modelos tradicionales de que la energía se generaba, se transmitía, se distribuía. Hoy día tenemos otros tipos de iniciativas, por ejemplo, la misma generación distribuida. Hoy día podemos autoconsumir energía en nuestros propios hogares, en nuestras propias empresas. Hoy día podemos disfrutar, por ejemplo, de, no sé, la electromovilidad, que no solamente es un auto o un vehículo, sino que también es un sistema energético. Eso está cambiando, obviamente, la forma de ver la energía. Y en ese sentido, obviamente, nosotros como agencia tenemos ese rol. Somos el brazo implementador del Ministerio de Energía de las políticas públicas que tienen que ver justamente con la sostenibilidad energética. Y ustedes pueden ver nuestra página web. Los invito, por favor, a que nos sigan en redes sociales, a que conozcan nuestra página. Tenemos programas de financiamiento, tenemos una biblioteca llena de material que les va a servir para que ustedes puedan también aprender más, conocer más y, obviamente, bueno, una serie de otras herramientas que van a ser tremendamente interesantes. Francisco lo comentó, un tercio de las empresas, o sea, un tercio de la energía, perdón, que se consume en Chile es o tiene relación o es consumida principalmente por entre 150, 200 empresas, y eso es algo tremendamente crítico, ¿ok? O sea, un tercio de la energía en Chile se consume por muy poquitas empresas, y eso lo que habla es justamente de que, bueno, releva la necesidad que tenemos de poder hacer algo con esas empresas. O sea, hoy día esos grandes consumidores de energía tienen la obligación de ser, obviamente, más eficientes. Y más eficientes no solamente por un tema también, obviamente, de contaminación. Les recuerdo, bueno, ustedes ya lo vieron en la presentación de Francisco, todo la posibilidad que tiene la eficiencia energética y las energías renovables, principalmente en el proceso de descarbonización, ¿cierto? En estas metas que están fijadas a nivel del país. Entonces, teníamos ese pasivo, teníamos esa deuda a nivel país de que no estábamos haciendo o obligando a que las empresas que más energía consumían en Chile tuvieran que tomar acciones necesariamente. Y me van a disculpar, pero en Chile la verdad es que hace muy pocos años, yo diría que en el 2018 en adelante recién empezamos a ver que las empresas, principalmente medianas empresas y empresas de mayor tamaño, están recién entendiendo la importancia de ser competitivo, de ser productivo, que son cosas que no pasan, por ejemplo, en otros países o en otros continentes. Fíjense, por ejemplo, qué es lo que pasa en Japón. Los japoneses, ustedes dirán, pero es que es otra cultura, que es otra. Sí, pero al fin y al cabo, hoy día el mundo globalizado, las tecnologías son las mismas que están allá. Al fin y al cabo, por ejemplo, de hecho, en minería nosotros sabemos muchísimo más que ellos, de eso no hay absolutamente ninguna duda, pero ellos tienen súper claro que la única forma de poder ser más competitivos y ser más productivos, estando a 17.000 kilómetros de acá, siendo una isla con muchos menos recursos naturales que nosotros, teniendo menos energía limpia que nosotros. Entonces, ¿por qué ellos son capaces de colocar sus productos y sus servicios en todo el mundo? ¿Por qué ellos son capaces, por ejemplo, de incluso en todos los continentes controlar gran parte de los servicios, incluso en Chile? Ustedes saben cuál es la presencia de industrias o grupos económicos japoneses que están presentes acá. Eso se debe principalmente a la productividad y a la competitividad que tienen esas empresas japonesas. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque saben usar bien la energía. Yo les puedo asegurar que entre un 10 y un 16, 20% probablemente de todos los productos y servicios que ustedes están hoy día produciendo, entregando,
De eso, el 16% aproximadamente tiene que ver con energía, es decir, del costo de su producto, probablemente el 16% de ese producto se explica en consumo energético. Entonces, si usted es capaz hoy día de reducir ese consumo energético, lo que va a lograr es principalmente que va a poder vender más, que va a poder tener una mayor cuota de mercado, que va a poder marginar más, etcétera. Eso es lo que buscamos, que la energía se use de manera correcta, que solo se use la energía que tiene que utilizarse. Aquí ustedes pueden ver este típico gráfico, este típico curva o caso del acople o desacople. Básicamente ustedes pueden ver al lado derecho de su pantalla, van a ver cómo los países de la Organización de Cooperación Económica para el Desarrollo son países que logran desacoplar básicamente su crecimiento económico, en este caso medido a través del PIB, ¿cierto? La curva azul y del consumo final de energía. Es decir, un país desarrollado de la OCDE, Chile también está, pero un país desarrollado obviamente no necesita consumir más energía para crecer más. Y lamentablemente Chile sí todavía estamos con esas curvas acopladas. Ustedes pueden ver que efectivamente cuando hay un crecimiento económico también hay un crecimiento en el consumo de energía. Y eso es lo que tenemos que parar. Eso es lo que va a llevar a este país obviamente a alcanzar rápidamente o más rápidamente el desarrollo, porque es muy relevante. Es muy relevante, no somos un país competitivo o estamos recién poniéndonos, entre comillas, las pilas para poder competir a nivel, obviamente, mundial. Esto se enmarca, obviamente, en los 10 megacompromisos de la ruta energética, ¿cierto? De la política pública asociada, obviamente, implementada por el gobierno actual, que a nosotros como agencia nos toca implementar, obviamente, parte de esas acciones. Y tiene que ver justamente, bueno, quiero recalcar el mega compromiso número 8, establecer un marco regulatorio para la eficiencia energética, que hoy día ya es una realidad, que hoy día Francisco lo pudo explicar de manera muy, muy clara, ¿ok? Ya es una realidad, pero eso es una realidad ahora. Y los primeros sistemas de gestión de la energía que los consumidores con capacidad de gestión van a tener que empezar a implementar no van a llegar probablemente, o sea, se van a demorar en llegar. Yo quiero mostrarles ahora justamente cuáles son los beneficios de los sistemas de gestión, de qué se tratan los sistemas de gestión y qué es lo que ha pasado, porque ustedes dirán, oye, Juan Pablo, ¿hay sistemas de gestión implementados en Chile o los primeros van a ser en el marco de la ley? Y probablemente ustedes se sorprenderían de lo que ya está pasando en Chile. Y ustedes se sorprenderían que Chile, siendo un país con el Producto Interno Bruto que tiene, era prácticamente a ese nivel de desarrollo, digamos, de país, no teníamos ninguna ley. Es cosa de mirar en la región. Usted va a mirar Latinoamérica y se da cuenta que gran parte de los países hoy día tienen regulaciones al respecto. Entonces nos faltaba esto. Nos faltaba el poder, ¿cierto?, concretar la publicación, obviamente, de ley sobre eficiencia energética, la 21.305, y fue un tremendo alivio, una tremenda alegría. Yo, bueno, soy el jefe de la industria y minería de la agencia hace, del 2015 aproximadamente, ¿sí? Y, y la verdad es que hacer eficiencia energética antes, hace 5 a 6 años atrás, era algo totalmente distinto. O 7 años atrás, cuando en Chile nadie conocía la eficiencia energética, cuando tenemos industrias que no les gusta correr riesgos, cuando tenemos, no sé, cuando tenemos altas direcciones de estas organizaciones, de estas empresas, que están pensando más en el día a día que en, obviamente, fijar objetivos estratégicos que tengan que ver con maximizar la producción, por ejemplo, la productividad. Mientras el negocio da lo mismo cuánto gastemos en energía. Para todos los efectos, la energía no es un insumo estratégico. ¿Cómo que no? Si la energía es clave para la producción, la energía es clave para el funcionamiento de las empresas. Y los sistemas de gestión de la energía hoy día vienen a relevar eso, vienen a dejarlo arriba, vienen a establecer obviamente la importancia, devolverle la importancia que la energía tiene como un insumo y como un bien estratégico dentro de las organizaciones. Por eso estamos súper contentos, obviamente, que hoy día tengamos el artículo 2 ya. Francisco pudo comentarlo respecto a estas metas, ¿cierto?, que se establece, a la definición de consumidor con capacidad de gestión energética, a esto de las 50 teracalorías, de que va a haber la obligación. Estamos felices porque probablemente era el driver que necesitábamos. Estábamos esperando hace mucho tiempo, el proyecto de ley de eficiencia energética estaba siendo tramitado hace mucho, mucho tiempo. ¿Y por qué es tan relevante? Si ustedes se fijan, bueno, es cosa de ver las cifras nomás, ¿no? De ver básicamente la productividad de las empresas nacionales, de ver, por ejemplo, qué tan importante es el servicio, digamos, o la industria de servicios energéticos hoy día en Chile. Bueno, en general hacía falta el hecho de que esto llegara. Pero si ustedes me preguntan si hubiese llegado antes, ¿qué hubiese pasado? ¿Hubiese sido el mismo efecto?
Y si bien se demoró mucho en llegar la ley, y se los digo desde el organismo que implementa las políticas públicas del ministerio, se demoró, habíamos esperado quizá este driver hace muchos años atrás, pero pensando con la cabeza fría, me van a decir, Juan Pablo, después de la guerra todos son generales. No, pero pensando con la cabeza fría, lo que logramos hoy día, trabajando en conjunto con el Ministerio de Energía, principalmente, obviamente con la División de Energías Sostenibles, con la Unidad de Sectores Productivos particularmente, lo que hemos logrado es que hoy día tenemos una base suficiente de conocimiento, de capital humano, una base suficiente de experiencia para que la implementación de los sistemas de gestión de la energía en el marco de la ley sea un éxito. Y probablemente si hubiésemos tenido ley antes de tener todo este camino pavimentado, probablemente el camino hubiese sido mucho más lento, no sé. Así que yo estoy lejos de quejarme, estoy mirando el vaso medio lleno y eso es lo que quiero que ustedes también hagan, que veamos que efectivamente hoy día esto no viene a ser una imposición, no veamos la ley de eficiencia energética como un requerimiento legal, como algo que tenemos que cumplir. Una vez una empresa me dijo, y una empresa grandota que probablemente todos ustedes conocen, dice, Juan Pablo, pero al fin y al cabo me van a tener, el Estado me va a obligar a implementar un sistema de gestión sabiendo que yo con la pandemia estoy operando como tú hace todos estos años en pérdida. Entonces, cuando a mí me dicen eso, y cuando veo yo conociendo los sistemas de gestión de la energía, lo único que me da para pensar es básicamente que las empresas que piensan así no entienden lo que es un sistema de gestión. Porque un sistema de gestión lo que busca básicamente mejorar el desempeño energético, generar ahorros energéticos dentro de las empresas a través de procesos de mejora continua. Y usted dirá sistemas de gestión, pero Juan Pablo, si los sistemas de gestión son puro papeleo. Oye, en la empresa tenemos ISO 9001, tenemos ISO 45001, ISO 14001, y la verdad es que cada vez que llegan las auditorías es un tremendo agote porque hay que preparar todos los papeles para dejarlos calentitos para que venga el auditor y podamos mantener la certificación. ¿No? Con los sistemas de gestión de la energía no pasa esto. Y los sistemas de gestión de la energía, junto probablemente con los sistemas de gestión de activos, son los únicos sistemas que hoy día tienen resultados que son reales, que son tangibles. Entonces, si usted ve los sistemas de gestión de la energía como un gasto, piénselo. Escríbame, al final de la presentación están mis datos de contacto, si quiere que se lo vuelva a explicar, si quiere que le muestre ejemplos, si quiere que le muestre casos concretos de que esto es real, de que los ahorros se pueden conseguir. Si usted no está seguro de eso, por favor, me escribe. ¿Qué son los sistemas de gestión de la energía? Son sistemas que nos permiten, metodologías que se implementan dentro de las empresas, como ya más o menos dijo Francisco, estableciendo una política energética, identificando los usos significativos de la energía, identificando un plan de acción, estableciendo metas de desempeño energético, asegurando que la alta dirección, ¿cierto?, comprometa los recursos, que la alta dirección revise el desempeño energético de la empresa, etc. Lo que buscan es eso, mejorar el desempeño energético, generar ahorros, reducir el nivel de gasto y obviamente reducción del consumo energético que tienen hoy día las empresas, porque cuando consumo menos en el mismo proceso productivo significa que estoy siendo más eficiente, ¿ok? Obviamente esto disminuye los costos, obviamente esto también genera impactos ambientales que son tremendamente positivos, ya lo dijo Francisco en datos, en cifras que he visto por ahí también del Ministerio de Energía, particularmente la eficiencia energética debería representar más o menos el 35% de las acciones de mitigación que tiene este país de cara a la carbono neutralidad. Entonces aquí hay algo real, ¿no? Hay algo real y muchas veces me dicen, Juan Pablo, hay que hacer tremendas inversiones para esto, para poder ser eficiente, para lograr esas medidas de ahorro, para lograr esos ahorros energéticos. Y no se equivoque. No se equivoque. Nosotros no buscamos cuando implementamos medidas. En primer lugar, hay que dejar claro que un sistema de gestión de la energía no es la implementación de varias medidas de eficiencia. No. Lo que estamos hablando de un sistema de gestión es que cuando usted empieza a nivel de su organización a implementar, ¿cierto?, medidas, a implementar acciones que son sistemáticas, que se van dando siempre cuando usted incorpora dentro de sus objetivos estratégicos la eficiencia energética. Cuando usted es capaz de poner la eficiencia energética en lo más alto de la estructura organizacional. Cuando usted valora, identifica que detrás de la energía o del consumo de energía hay aspectos que son relevantes y que hay que gestionar. Eso es lo que buscamos. Les pongo el siguiente ejemplo, y ahí hablando del control operacional. Hay industrias en Chile que trabajan en turnos diferentes o que tienen operadores distintos para los mismos procesos. Y si usted hace una medición de cuánta es la energía que se gastó en el mismo proceso, en un turno y en otro turno, y nos damos cuenta que son resultados o que son consumos energéticos dispares, no es el mismo consumo energético.
Pero ¿cómo, Juan Pablo, si las variables que están afectando el consumo de energía son las mismas, por qué no es lo mismo? Porque el operador probablemente no está haciendo una gestión o no hay un control debido, un control operacional debido en el marco de ese proceso. No queremos que usted ponga inmediatamente una máquina. No queremos que usted compre el equipo, por ejemplo, más eficiente que hay en el mercado. Lo que le pedimos es que usted sea capaz de estandarizar sus procesos en el marco, obviamente, del consumo energético. Lo que le pedimos también es que si va a comprar algo, sea capaz de comprar algo considerando los criterios de eficiencia energética. Ojo, no el más barato, pero téngalo en mente. Téngalo en mente. Trate de pensar más allá. Trate de ver todos los efectos que va a tener, los efectos positivos que la eficiencia energética va a traer en el marco, obviamente, del consumo energético. Y por eso los sistemas de gestión de la energía son tan importantes. Porque un sistema de gestión de la energía no es implementar una medida. Uno implementa una medida y eso se queda ahí. Un sistema de gestión de la energía me obliga a implementar un proceso de mejora continua, a planificar. ¿Qué es lo que voy a hacer para mejorar mi desempeño energético? A hacer esas acciones, a verificar si es que esas acciones tuvieron, obviamente, el impacto que yo necesité y finalmente ¿cierto? A actuar, a tomar acción. ¿Fue bueno? ¿No fue bueno? ¿Qué tengo que hacer para nuevamente iniciar el ciclo? Ese ciclo Deming, ese ciclo ISO, ese ciclo de mejora continua que usted también conoce. Lo que queremos acá es lograr esos ahorros económicos porque yo sé que ustedes como empresa lo que quieren es eso, es tener más plata a final de año, obviamente identifican sus estados de resultados. Hoy día los beneficios de los sistemas de gestión de la energía bueno, son ambientales, van en el lado también del posicionamiento, de la diferenciación por parte de su empresa, y también hay beneficios socioeconómicos, pero yo sé que lo que usted viene a buscar acá, a este tipo de charlas, que agradezco nuevamente la invitación a la Universidad de San Sebastián, lo que usted viene acá es principalmente a ver cuánto me van a generar desde el punto de vista, obviamente, de los ahorros o desde el punto de vista, ¿cierto?, del beneficio. Tú me dijiste, Juan Pablo, que los sistemas de gestión se pueden o podemos específicamente, ¿cierto?, cuantificar esos resultados. Y esos resultados son los que en promedio usted ve. Ahora, estos datos son los que hemos sacado en promedio en los proyectos, las implementaciones que nosotros hemos tenido la suerte de contrapartear o cofinanciar. Pero en general y con datos internacionales, un sistema de gestión de la energía podría reportar ahorros entre un 5 y un 10% de reducciones básicamente del consumo energético. En Chile, dependiendo obviamente de las empresas, tenemos casos en que van desde el 3% hasta el 12, 15% sin ningún problema. Entonces, esa es la invitación. Y estos ahorros no son ahorros que fueron tirados al lápiz, no son ahorros que fueron planificados y que, el plan de acción decía que íbamos a ahorrar un 7%. Nosotros hacemos seguimiento un año después y sabe que en más del 80% de todas las empresas que implementan sistemas de gestión con financiamiento público, con financiamiento del Ministerio de Energía, implementado a través de nosotros, más del 80% de las empresas supera esos ahorros. Esto es absolutamente real. Desde el año 2018 tenemos 46 empresas que han entrado a nuestro programa de sistemas de gestión de la energía, logrando 25 gigawatt-hora solo de ahorros acumulados durante cada año, con más de 62.000 toneladas de CO2 equivalente. Esto es real. Esto, como les digo, nosotros venimos trabajando como agencia desde el año 2011 en sistemas de gestión de la energía y sin duda estamos en el mejor momento. Estamos en el mejor momento porque tenemos mucha experiencia, ha significado mucho trabajo. Esa experiencia es básicamente por el trabajo que le hemos puesto. O sea, llevamos, ¿cuántos? 10 años trabajando con el estándar ISO 50001. Llevamos 10 años apoyando empresas, llevamos 10 años entregando y traspasando la política pública para dar más competitividad a las organizaciones privadas en el sector industrial, minero, de servicios hoy día en Chile, que tanto lo necesita. Cuando me preguntan, Juan Pablo, ¿tú crees que el aumento de las empresas que están interesadas hoy día en los sistemas de gestión se debe a la ley? Ustedes me van a decir, obvio que sí, porque si alguien me dice, si yo les dijera que no, me van a decir, oye, Juan Pablo, que es ingenuo, y les digo que sí, la ley tiene obviamente mucho que ver, pero ¿saben cuál es el detalle? El detalle es que de todas las empresas que nos solicitan cofinanciamiento para implementar un sistema de gestión, solamente el 40% cabe en la categoría de CSG, de consumidor con capacidad de gestión energética. El otro 60% de esas 46 empresas que están ahí fueron empresas que entraron en forma voluntaria. Y empresas que sabían que la mejor forma de ser más competitiva, de ser más productiva, de ser más sostenible energética y ambientalmente es a través del uso eficiente de energía, de la gestión energética y a través de los sistemas de gestión. Y ahora, si tengo que responder la pregunta, yo digo no. Yo digo que muchas empresas hoy día se están dando cuenta que el requerimiento normativo, el cumplir con la ley, es un extra. Al fin y al cabo, lo que estamos buscando acá
es, como bien les he dicho tantas veces, ser productivo y competitivo. Quiero dejarlos invitados a nuestras redes sociales, estamos presentes en todas las redes y también, como bien lo comentó también Francisco, ya el Ponle Energía, el concurso Ponle Energía a tu empresa cerró, ya está adjudicado, pero tenemos el concurso Ponle Energía a tu pyme que estamos administrando nosotros desde la agencia, ponleenergia.cl, cofinanciamiento pecuniario, es decir, estamos entregando directamente los recursos para la implementación de proyectos de energías renovables, eficiencia energética, electromovilidad en micro, pequeñas y medianas empresas. Lo digo porque aquí hay muchas pymes que nos están viendo y que probablemente no tienen como foco los sistemas de gestión, pero sí al menos quieren ser más productivos y competitivos y quieren reactivarse económicamente a través de las energías limpias. Así que los invito a que entren a ponleenergia.cl y con eso me despido. Ahí está mi contacto, jppayero@agencias.org, y realmente fue un gusto el haber estado acá con ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Sin duda esta política energética nos ayuda muchísimo a descarbonizar nuestra matriz energética. Agradezco muchísimo a Juan Pablo y a Francisco por esta magnífica charla, por toda la energía, la motivación que tienen. De verdad, ha sido un agrado para nosotros como facultad y carrera que ustedes puedan estar acá acompañándonos. Y bueno, también agradecer a todos los participantes, todas y todos los participantes que han estado acá activamente con sus consultas, con sus conversaciones también. Esto nos ayuda a todos y a todas para poder justamente llegar a esa meta, que es por lo menos descarbonizar esa matriz energética. Así que, bueno, comentarles que pueden hacer sus consultas. Acá nos dicen si pueden dejar el correo del relator, por favor. Yo estoy... Sí, por mi parte tampoco hay problema, puedo dejarlo en alto. Sí, por favor, si tienen alguna duda o consulta, nosotros felices de... O sea, sí, yo sé que Francisco también va a estar feliz de poder... Ahí está la agencia. Sí. Bueno, ahí están los correos. Bueno, acá Daniela nos consulta. Hola, yo quisiera saber cómo esto afectaría al sector exportador. Y ahí nos llegó otra consulta de Fernando. O sea, a ver, puedo responder quizás la primera, ya sea por el camino, Daniela, de los sistemas de gestión de la energía o bien por la implementación de proyectos, medidas puntuales en el marco del Polo de Energía Tu Pyme, te va a afectar sin lugar a duda, porque al fin y al cabo, cuando tú eres capaz de consumir menos energía, eres más eficiente y por ende, como bien lo comenté durante la presentación, eres más productiva. O sea, bajas tus costos y insisto, es un súper buen ejercicio, Daniela, siempre considerar cuánto es el consumo energético que actualmente tienes, por ejemplo, en el marco de tu proceso, digamos, de tu servicio. ¿Cuánta energía estás gastando? De la utilidad que tú estás, por ejemplo, o de los ingresos, ¿cuántos de esos costos obviamente son energía? Y cuando eres capaz de definir eso, vas a poder tomar acción y vas a poder darte cuenta de cuál es el potencial. Así que, desde ese punto de vista, hay puros beneficios nomás de la eficiencia energética y de los sistemas de gestión. Bueno, acá Sí, y Fernando la nos otra, consulta. La etiqueta podría incluir la huella de CO2 del producto en su fabricación. Si bien en el uso podría depender de la materia energética, quizás podría considerarse una página de consultas asociada al consumo energético. mira, ahí bien interesante porque asumo que, claro, se refiere a hoy en día a la etiqueta de eficiencia energética que está implementada para los artefactos, ¿cierto? Efectivamente, tal como él dice, claro, la dificultad existe en decir, oye, ¿cuál es la huella que deja la utilización de ese producto en su utilización? Claro, depende de la materia, efectivamente. Pero tomamos la idea, porque efectivamente lo que se podría hacer es complementar este tipo de información que van a través de la etiqueta con alguna información en línea, ¿cierto? De que vaya monitoreando eso y le da al usuario una noción de efectivamente cuál es la huella de carbono asociada. Así que lo tomamos como propuesta. La verdad es que nos parece bien interesante y obviamente de parte del Ministerio absolutamente disponibles para cualquier idea que pueda surgir y que pueda mejorar efectivamente la información que le entregamos a los usuarios para que tomen decisiones más responsables en términos del uso de la energía. Así que gracias, Fernando. Vamos a tomar ahí también tu contacto y te podemos avisar ahí cualquier proceso que haya. Nosotros usualmente cuando hacemos modificaciones, sobre todo de carácter normativo, por ejemplo, asociado justamente al etiquetado o a otro tipo de documentos o de información, hacemos los procesos participativos correspondientes. Entonces, efectivamente ahí también los podemos invitar a que participen junto con el resto de los actores del sector.
Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias de igual forma a Fernando ahí por su participación activa también en esta jornada. Y bueno, vemos que no sé si quedan más consultitas, pueden levantar la mano también para hacer sus consultas a los relatores que estaban acá. Sí, Patricio, me están esperando en un webinar que tenemos que dar en el sector turismo en Bio. ¿Es posible que todas las preguntas que me quieran hacer me puedan escribir un correo, por favor? Sí, yo feliz de poder seguir respondiendo preguntas adelante. Sí, no hay A no ser problema. que hay alguna que esté como directamente acá, digamos. ¿Sí, no? Si no, Bueno, Patricio, igual puedo quedarme unos minutos viendo algunas preguntas y claro, si algunas quedan pendientes quizás las podría enviar por escrito y nosotros, yo creo que es feliz, tanto Juan Pablo como yo, de poder enviarles una respuesta. queda solamente la de Daniela, de si poseen política de sostenibilidad, y la de Fernando que levantó ahora la mano. O sea, si quiere Juan Pablo, igual puedo tomar esas preguntas por si así no Perfecto, te sí que atrasas estamos y cualquier con el cosa te lo subsecretario de enviamos. Energía también Muchas gracias, Juan Pablo. en otro evento. Sí, Así que les pido mil disculpas por tener no te preocupes. que abandonar así la sesión. Que esté muy bien. Muchas gracias a la Universidad de San Sebastián por la invitación. Muchas gracias, obviamente, a Andrea y a todos los organizadores. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chau, chau. Patricio, tomando un poquito la pregunta de Daniela, bueno, pregunta si poseen política de sostenibilidad. Ahí me entra la duda si se refiere a una política más como a nivel nacional, de parte del ministerio, por ejemplo, o de alguna empresa en particular. Pero, a ver, en el caso del sector público, desde el Ministerio de Energía nosotros tenemos la política nacional de energía, que de hecho está justo en proceso de actualización, donde obviamente parte de los ejes fundamentales de esa política tiene que ver con elementos de sostenibilidad. O sea, yo creo que para todos es una realidad que nadie pretende avanzar en términos del sector energía sin incorporar la sostenibilidad como uno de sus ejes fundamentales. Entonces, de todos modos, sí está incorporado en nuestra política energética. Más allá de eso, también estuvo en consulta pública la Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, donde efectivamente es uno de los documentos marcos, ¿cierto?, en términos de política de sostenibilidad del país, en el fondo, y que están muy alineados con los objetivos de nuestra política energética y los distintos planes y programas que llevamos también desde el sector energía. Entonces yo diría que esos son como los dos principales elementos más a nivel nacional que podrían parecerse un poquito a la pregunta de lo que consulta Daniela respecto a política de sostenibilidad. Muchísimas gracias, Francisco. Ahí no sé si tenían la manito levantada. Fernando, parece que quiere activar el micrófono. No, chicos, solo agradecerle la expo. Y la verdad que se agradece, digamos, estas instancias y obviamente también la oportunidad de poder compartir con ustedes, digamos, esta iniciativa. Así que voy a tomar contacto con ustedes. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Bueno, nuevamente agradecemos a Francisco por la participación en esta jornada, a todos los participantes, de verdad esperamos que tengan una muy buenísima tarde. Les recomendamos que nos puedan seguir también en todas las redes sociales también para que así puedan estar al tanto también de este tipo de actividades. Y bueno, damos por finalizado esta jornada donde tuvimos grandes expositores en lo que fue economía circular, en lo que fue eficiencia energética, por lo que estamos muy contentos de verdad que más de uno por lo menos haya podido tomar algunas cartas en el asunto y que justamente estamos todos aquí para que podamos poner pie a lo que es el tema de la emergencia climática. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Por mi parte, Patricio, también muchas gracias a la universidad, a la organización por la invitación y a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Así que agradecerles y esperamos verlos en próximas oportunidades. Muchas gracias.